Eloy Alfaro, quizás la figura más destacada del Ecuador por su importante participación en la política del siglo XIX, responsable de muchos de los derechos de los que gozamos hoy en día, figura que inspiró la controversial organización subversiva Alfaro Vive Carajo y uno de los protagonistas del día más sangriento de la historia de este país, terminando con su cadáver inmolado en el ejido en medio de las celebraciones del pueblo quiteño y el silencio de las autoridades. ¿Por qué terminó en tan trágicas circunstancias? Es importante entender que la visión de Eloy Alfaro venía influida por ideas liberales, que conoció gracias a varios viajes que realizó durante toda su vida debido a su actitud audaz y valiente en la lucha por los derechos de los ecuatorianos, llevando a que desde muy joven derrocara a dos gobiernos que estaban oprimiendo al pueblo según su visión. Debido a sus propuestas de cambio, fue considerado para ser presidente tanto por el pueblo como de varios compañeros políticos. En un tiempo en el que el país estaba sumido en la desigualdad, la pobreza y problemas en su economía por la alta dependencia a las exportaciones, además de la influencia de la Iglesia en la política y varios conflictos políticos y territoriales que aportaban al precario estado del país. Una vez que asumió la presidencia de la República, llevó a cabo una serie de reformas que tuvieron un impacto significativo en Ecuador, siendo recibidas positivamente por ciertos sectores y generando controversia y resistencia en otros. Entre estos cambios encontramos el laicismo, es decir, la separación de la Iglesia y el Estado, limitando la influencia que la Iglesia católica tenía en asuntos políticos y educativos. Se promulgó una ley de divorcio, se secularizó la educación, creando escuelas públicas y enfocándolas a los estudios prácticos y científicos. Se establecieron leyes para promover la propiedad de la tierra por parte de los pequeños agricultores, mejoró e inauguró la red ferroviaria y participó en la creación de una constitución liberal que establecía derechos y libertades individuales, que buscaban una mayor participación ciudadana y la democratización del sistema político. Todos estos cambios generaron resistencia por parte de los sectores conservadores y eclesiásticos del país. Y para entender mejor por qué, veamos de qué se trata el liberalismo y el conservadurismo. Estos dos conceptos políticos son muy difíciles de definir, ya que están en constante cambio y cada individuo puede interpretarlos según su visión. En términos generales, el liberalismo, el movimiento al que pertenecía Eloy Alfaro, busca la libertad del individuo para tomar sus propias decisiones y la equidad de todas las personas bajo la ley. Asimismo, promueve la intervención del gobierno en la economía para asegurar la igualdad de oportunidades. Su mayor ideal es el cambio social constante en busca de la equidad. Por otro lado, el conservadurismo, el movimiento que se oponía a Eloy Alfaro, cree que la sociedad debe basarse en la tradición y el orden. Le otorga muchísima importancia a la responsabilidad que tiene el individuo con la sociedad y cree que cada persona tiene que ser valorada según sus méritos. Como digo, estas son generalidades y muy rara vez una persona está alineada completamente con uno de los dos movimientos. Sin embargo, esto nos ayuda a entender la razón por la que Eloy Alfaro fue derrocado y exiliado del país, por contradecir la visión conservadora y quitarle poder a las oligarquías. Después de su exilio fue invitado a regresar al país para ayudar con la crisis política que se creó tras su partida. Pero apenas pisó suelo ecuatoriano, fue encarcelado y encerrado en el penal García Moreno de Quito, en donde policías y militares permitieron que ingresara una turba, entre quienes se encontraba la persona que lo atacaría a palazos y lo mataría de 2 disparos en la cabeza. Su cadáver fue lanzado a la calle, donde el resto de la turba amarró sogas a sus tobillos y lo arrastraron con algarabía hasta el ejido, donde por fin quemaron su cuerpo junto al de sus compañeros. Luego fueron corriendo a la catedral a pedir que repiquen las campanas como símbolo de alegría por las muertes que habían perpetuado. La iglesia se negó, pero aún así una banda de pueblo tocó frente a Carondelet celebrando la muerte de Eloy Alfaro. Hoy en día las reformas que realizó Eloy Alfaro son consideradas las bases del progreso que gozó Ecuador en los años siguientes y se condena el cruel asesinato que sufrió el día 28 de enero de 1912. Es necesario comprender que todos tenemos visiones distintas, así como distintas creencias de cómo debería funcionar el país. Lo importante es siempre luchar por el progreso social, pero también por la justicia, para que nunca se repitan hechos como los que hoy conocemos como la hoguera bárbara o la muerte de Eloy Alfaro.